Muy buenos días, Dios me los bendiga. Hoy un saludo a todos aquellos que están en las redes sociales. No he visto quién está hoy en la mañana, no he tenido tiempo, pero sé que hay bastantes. Sé que hay gente ya desde la Argentina hasta el Canadá viéndonos. Gloria a Dios por esas personas, por esas familias que se acercan a Dios, que quieren participar con nosotros en alabar y glorificar al Señor. Y bueno, la palabra que yo traigo en esta mañana habla acerca de lo que estaba hablando la pastora en el Salmo, ¿no? De acercarnos a Dios. El mundo, desde que fuimos expulsados por nuestra desobediencia, aún estando dentro del jardín, el corazón del hombre se volteó contra Dios y quiso apartarse de Dios. Eva, por querer buscar el conocimiento, que ya lo tenía, resultó apartándose de Dios. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Entre más Dios nos da, entre más bien estamos, más lejos queremos caminar de Dios. O sea, cuando estábamos en nuestros países pasando necesidades, con miedo, con terror, orábamos todos los días: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, guárdame. Y llegamos aquí y ya tenemos casa, tenemos carro, tenemos trabajo, ya nos olvidamos de Dios. O sea, la buena vida hace que nos apartemos de Dios. Y eso no debería ser así. Al contrario, entre mejor estemos, entre más paz tengamos, entre más salud tengamos, entre más el Señor nos bendiga, más cerca tenemos que estar de Dios. Y eso ha sido una constante de toda la humanidad. El pueblo de Israel, cuando estaba bien, se apartaba de Dios, se iba tras los ídolos, se iba tras los dioses paganos y se dejaba de Dios. Pero cuando estaban mal, cuando estaban en desgracia, cuando estaban en esclavitud, cuando estaban aguantando hambre, sí corrían y clamaban a Dios. Y Dios siempre ha sido bueno y le levantaba un libertador, los libertaba, los ponía otra vez gorditos, bonitos, bien vestidos, se moría el libertador y volvían como el marrano al lodazar. Que a nosotros no nos pase lo mismo, muchachos. Y eso quiero de hablar hoy en esta mañana. Acercándonos a Dios. Esa va a ser una constante y una continua en nuestros corazones todos los días, que mientras que estemos en esta tierra, busquemos acercarnos a Dios. Busquemos ver todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque Dios hace tantas cosas que muchas veces nos creemos que todo lo merecemos. Y no es cierto. Ni tú ni yo merecemos nada. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos. Tú estás aquí y yo estoy aquí hoy por la misericordia de Dios. Porque Él está empeñado en que tú y yo nos salvemos. Él no quiere que nadie se pierda. Lo que está pasando ahorita en Israel, a Él le está doliendo su corazón. Ver niños inocentes de un lado y del otro muriendo, heridos, gente mutilada, gente perdida. Él no quiere eso y le duele el corazón de Dios. Entonces nosotros procuremos agradar al Señor con nuestra manera de vivir. Amén. Acompáñenme en esta mañana al Salmo 23. Es un poco largo, pero lo quiero leer todo porque es un salmo muy, muy hermoso. Salmos capítulo 73 fue escrito por un hombre llamado Asaf. Que lo vaya encontrando, se va 7:3. Que lo vaya encontrando, se va colocando sobre sus pies, por favor. Salmos capítulo 7:3. Y leemos en esta mañana la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasean la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios?
y hay conocimiento en el Altísimo, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Cómo pensé para saber esto? Fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Quiero que repitamos esta parte. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los buenos, perdón, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. Repitan esta parte también. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Bendito sea la palabra del Señor. Me gusta mucho este salmo porque tipifica lo que nosotros vemos en este momento y lo que la humanidad ha visto a lo largo de la historia. Que cuando una persona está bien económicamente, financieramente, se vuelve orgulloso, arrogante, altivo. Y muchas veces pensamos que el estar lejos de Dios nos va bien. Y vemos, como dice aquí la palabra, que sus ojos se les salen de lo gordos que están, de lo bien que viven, pensando ellos y pensando nosotros. Pero hasta que nosotros venimos, como dice la palabra, hasta que entrando en el santuario, en la casa de Dios, comprendemos el fin de esas personas. Hermanos, ciertamente nadie que esté apartado de Dios, nadie que se aleje de Dios puede vivir bien. Usted los verá con dinero, usted los vendrá con casas lujosas, los verá con buenas empresas, con carros del año, pero sus vidas por dentro son vidas vacías, vidas miserables. Sus hijos se van a perder, viven mal de salud. Tienen el dinero, pero no tienen la salud. Tienen la casa, paz, no tienen el descanso, no tienen la paz. Tienen el dinero, paz, no pueden comprar la felicidad. La felicidad del hombre no es el dinero. La felicidad del hombre es la presencia de Dios. Hermano, mire, vamos a ser prosperados. Vive Jehová que así va a ser. Porque ciertamente cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que los grandes hombres de Dios murieron llenos de vida, llenos de riqueza y en buena salud. El rey David, dice la palabra, que murió lleno de días y rico en extremo y murió en perfecta paz. Dios quiere y anhela que tú y yo lleguemos a ese nivel. Bien, prosperados, sin temor de nada, llenos de paz y partir a la presencia de Dios sabiendo que hemos vivido aquí para alegrarle a Él. Y es haciendo un recuento de toda esta historia, veo y se asemeja mucho a la vida de Moisés. Moisés nació en la esclavitud. Desde pequeño trataron de matarlo. A la edad de 3 años y medio, 4 aproximadamente, fue tomado y adoptado por la hija de Faraón. Y vivió 40 años de abundancia, 40 años de riqueza, donde fue entrenado, fue instruido,
para ser faraón. Fue lleno de conocimiento, de sabiduría, de ciencia, de letras, pero todo eso no lo llenaba a él, porque había algo en su corazón que le decía que él no estaba en el lugar correcto. Tenía las comodidades de palacio, tenía los siervos que él quería, tenía la autoridad que él tenía, tenía el dinero que él tenía, pero algo había en su corazón que no le permitía estar feliz. Y un día decidió darle libertad a su pueblo porque con el paso del tiempo él se identificó con los hebreos, con los de su tierra, con los de su sangre. Y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a ver con quién nos tenemos que identificar. Cuando tú te identificas con Cristo, tu corazón cambia automáticamente. Porque Cristo, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, se despojó a sí mismo para hacerse semejante a ti y a mí, para venir a darnos la vida. Y este Moisés, que nació en pobreza, en esclavitud y en escasez, vivió 40 años de abundancia, de mucho dinero, de mucho poder, de mucha comodidad, de mucho lujo, de mucho despilfarro, porque en esa época los faraones tenían todo, eran los dueños del mundo. Egipto en esa época era potencia mundial, era la nación más grande, más rica y más poderosa sobre el planeta Tierra. Sin embargo, Moisés decidió libertar a su pueblo y apartarse, terminó apartándose, ¿cierto? Pero luego, me encanta mucho la historia de Moisés, porque pasó 40 años pastoreando ovejas, apartado de la voluntad de Dios, apartado del propósito de Dios, porque quiso acercarse a Dios a su manera. Vea lo interesante, yo creo que, mire, aquí Dios nos va a hablar a todos en esta mañana. Mientras que Moisés tuvo dinero, tuvo riqueza, tuvo fama, tuvo autoridad, tuvo poder, jamás pensó en acercarse a Dios a la manera de Dios, sino a la manera de Él. Dijo, voy a libertar al pueblo. Pero es que las cosas que Dios tiene para ustedes y para mí no es en nuestras fuerzas y no es en nuestra capacidad, no es en nuestra manera, sino en la manera de Dios. Y una tarde, una noche, no dice la palabra, no narra si era de mediodía, si era mañana o era tarde, Moisés iba por el desierto pastoreando, se había refundido, se había frustrado en su vida, pasar de la gloria de palacio a estar en un desierto pastoreando ovejas que no eran ni de él. 40 años pastoreando las ovejas que no eran ni las de él. Pero un día se le aparece Dios. Un día Dios decidió acercarse a él para que él se acercara a Dios. Y me llama mucho la atención que lo primero que hace Moisés cuando el Señor lo llama es acercarse a la zarza de fuego. El altar aquí tipifica la presencia de Dios. A Moisés se le reveló en una zarza de fuego. Pero también lo más interesante es que Dios le dice a Moisés, despójate de tu calzado, porque el suelo que pisas es suelo santo, es tierra santa. ¿Y qué tipifica el calzado? La cobertura, la protección que muchas veces usamos para aislarnos del mundo, para hacernos insensibles de las cosas del mundo, para protegernos. El calzado te protege de que te maltrate los pies. El calzado te protege de que no te humedezca los pies, de que no te cortes, de que no te lastimes. Pero Dios quiere que nosotros en esta mañana despojemos esa callosidad que se ha hecho en nuestro corazón y que no nos permite acercarnos a Dios. Si tú no te despojas de lo que tú tienes, de lo que tú eres, de lo que tú has hecho en tu vida, jamás nos vamos a poder acercar a Dios. Moisés les tocó despojarse tal vez de sus sueños de que él había podido ser faraón, de que tal vez estaría mejor y que ahora en la actualidad él se encontraba pastoreando unas ovejas que no eran las suyas, que no le pertenecían, pero que Dios le estaba dando la oportunidad de acercarse a Dios, al principio de la vida, al dador de la vida. Y Moisés le tocó despojarse de su calzado para acercarse a Dios, hermano. Esa debe ser una actitud nuestra de todos los días. Cuando nos acerquemos a Dios, despójate de todo. Despójate de la preocupación de ir a trabajar. Por eso tú no puedes ir orando camino al trabajo. Porque si estás orando, la Biblia nos manda a orar, pero ese tipo de oración no te lleva a conocer a Dios. Tú necesitas acercarte a Dios
con tranquilidad de tiempo, sin ningún afán. La Biblia nos recomienda que busquemos de Dios en la madrugada. La Escritura nos enseña que Jesús de Nazaret oraba aún siendo oscura, aún de noche, cuando todo estaba en paz, cuando él tenía el tiempo, tenía la disponibilidad y el ambiente estaba para que él pudiera estar solo y en la presencia de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios de la manera que Dios se acercó. Y aquí dice que hasta que entrando en el santuario de Dios comprendió el fin de ellos. Me llamó mucho la atención, porque cuando nosotros nos disponemos y nos obligamos a venir a la iglesia de Dios, vamos a empezar a entender cuál es el camino de Dios. La comunión con Dios es una comunión de fe. Cuando tú no vienes a la casa de Dios, tú estás haciendo un break en tu fe, la estás estancando. ¿Sí me entiendes? Es como cuando esta luz está prendida y si la apago, pues deja de haber una continuidad, deja de haber una irrigación de luz para que estas bombillas prendan, ¿cierto? Se estanca la iluminación. Eso te pasa a ti cuando tú dejas de orar. Te estancas, te apagas, hasta ahí llegas. Pero esa es una parte. La otra parte es que también se va a estancar tu fe, porque tu fe se incrementa entre más ores y entre más se acerca a ti. Entre más tú te acercas a Dios, entre más tú oras, más se acrecenta tu fe. Por eso los grandes hombres de Dios tuvieron tanto éxito en la vida. Moisés hizo lo que hizo, se le reveló el tabernáculo porque Dios se lo reveló en oración. Dios no le mandó una carta, Dios no le mandó instrucciones, Él se las reveló en el Espíritu. Le reveló los materiales, las medidas, todo, las cantidades, cómo tenía que hacerlo, qué tipo de madera, qué tenía que ir forrado en oro, qué era lo que tenía que ser en oro puro, qué era lo que tenía que ser en plata, todo, todo. ¿Cómo? Por la comunión. Y así como el Señor le reveló a Moisés el tabernáculo para ser adorado, para ser glorificado, para que él pudiera tener intimidad con el pueblo, Dios quiere que tú y yo hoy en día seamos unos tabernáculos. Que tú te puedas acercar a Dios confiadamente y Él te pueda decir, despójate de esto. Él es el que te va a Él es el que te va a hacer consciente de lo que hay en tu corazón. Porque muchas veces ni nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces somos desobedientes y decimos que no. Pero Dios sí conoce el corazón del hombre. Pero cuando tú oras, Él te va a decir, saca esa desobediencia. Saca esa amargura que hay en tu corazón. Saca el temor que hay en tu corazón. Saca la altivez que hay en tu corazón. Porque muchas veces pensamos que no somos ni amargados, ni somos rebeldes, ni nada. Pensamos que estamos bien. Y me gusta mucho esa parte que dice aquí, que delante de Dios parecemos bestias, dice la palabra de Dios. Venga, se lo leo, dice aquí la palabra. Yo me lo buscaré, pastor, en el Salmo 73. Se me fue, lo tenía aquí subrayado. En el sí, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Eso le pasa al ser humano. Cuando no abrimos nuestro corazón, cuando no nos despojamos de lo que realmente somos, somos bestias delante de Dios. Porque muchas veces llegamos a decirle, Señor, yo soy santo, soy puro, soy perfecto, ayúdame. No, ¿sabe cuál debe ser la actitud nuestra? Señor, te necesito. Señor, yo necesito ver mis errores. Porque la palabra nos dice que perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Solamente Jehová. Ni tú mismo conoces tu corazón. Entonces, si tú no conoces tu corazón, muchas veces nosotros nos ufanamos en que conocemos a nuestro compañero que tiene al lado. Mírelo. Muchas veces no lo conoce. Si no nos conocemos nosotros mismos, ¿cómo vamos a decir yo conozco a mi marido, yo conozco a mi mujer? Nos engañamos a nosotros mismos. Porque si no nos conocemos nosotros mismos, ¿cómo me voy a decir yo conozco a mi mujer? Yo sé que es mi esposa, que tiene 30 años conmigo. Pero yo no puedo ver lo que ella tiene en su corazón. Entonces, salgamos de esa torpeza, de pensar de que estamos siendo sabios para con Dios. La sabiduría delante de Dios consiste en escucharlo a Dios.
Nosotros no hemos aprendido a escuchar a Dios. Escuchamos todo, escuchamos música, escuchamos noticias, escuchamos instrucciones del hombre, pero pocas veces le prestamos atención a lo que Dios nos dice. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando tú vienes con un corazón enseñable, cuando tú dices, Señor, yo no quiero ser más rebelde, yo quiero acercarme a ti, y vienes con la disposición de despojarte, Moisés se acercó y se tuvo que despojar de sus zapatos, de sus sandalias para acercarse a la presencia de Dios. Cuando tú vengas aquí, despójate de todo. Despójate del orgullo, de la desobediencia, de la terquedad, de la obstinación, de todo lo que no nos permite ver lo que el Señor tiene para nosotros. Necesitamos despojarnos. Yo no sé qué tendrás que despojarte tú en esta mañana. Yo no lo sé. Pero si tú le dices a Dios, Señor, ¿de qué me tengo que despojar, Señor? Él te va a decir y tú tienes que trabajar en eso. A Moisés le tocó despojarse de sus zapatos. A mí me tocó despojarme de muchas cosas. Y yo seguro que todavía me hace falta porque no soy perfecto. Somos santos, santificados por la sangre de Jesús, en proceso de perfeccionamiento. No podemos pensar que ya somos salvos y siempre salvos y entonces ya me siento y no hago nada. No. Usted tiene que seguir trabajando todos los días en su carácter. Tiene que seguir trabajando todos los días en el conocer a Dios, en el acercarse a Dios. Es bien. Vea lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El bien para usted y el bien para mí es acercarme a Dios. Lo mejor que le puede pasar a usted cada mañana es al acercarse a Dios. Antes de salir, antes de empezar su día. Es lo mejor que usted puede hacer. Antes del café, antes de los huevos fritos o pericos, antes de la arepa, antes de todo. El acercarse a Dios a usted es lo mejor que le puede pasar a usted. Así salga con el estómago vacío, mi amado. Así salga sin bañarse los dientes, sin peinarse, pero lo mejor que pudo haber tenido usted en ese día fue haberse acercado a Dios, hermano. Es lo mejor que le puede pasar a usted. Y aquí el salmista lo está diciendo. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El bien para ti no es haber dormido 8 horas cómodamente. El bien para ti no es irte bien desayunado para el trabajo. El bien para ti no es ir seguro que vas a encontrar un trabajo. El bien para ti y para mí es acercarnos a Dios cada mañana. Poner tu vida, poner tu presente en las manos de Dios. Y eso tiene bendición. El acercarnos a Dios cada mañana tiene bendición. Y yo quiero que empecemos a estudiar tema por tema. Lo primero que va a pasar cuando tú te acercas a Dios es que Él te va a proporcionar descanso. Tú te acercas a Dios cada mañana y por problemas que tenga, por dificultades que tengas, tú vas a sentir descanso. Los problemas no se van a ir de la noche a la mañana. Los problemas no se van a esfumar, pero tú vas a tener descanso. Pero si no te acercas a Dios, vas a tener la carga del trabajo, la carga del problema, la carga del patrón, del supervisor, la carga del tráfico, de todo, porque todo es una carga para el hombre, ¿cierto? Y va a ser peor tu día. Pero cuando tú te acercas a Dios, tú te vas a descansar. Éxodo capítulo 33, 14. Dice la palabra. Y él le dijo, Dios le estaba diciendo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Cuando tú te acercas a Dios cada mañana, tú puedes estar confiado que sales de tu recámara, salió del lugar de secreto que tú tengas, tu closet, la sala, el pasillo, el baño. Si no tiene más lugar donde orar, sino en el baño, métase a orar en el baño. Pero usted saldrá de ese baño con la presencia de Dios, con la convicción de Dios, con la bendición de Dios, y tú vas a tener descanso en ese día. Vas a tener fuerzas para trabajar, vas a tener paz mental para hacer tu trabajo, para entender de que no estás solo en esta tierra. Para entender que aunque tengas muchas cosas que hacer, Dios te va a dar la fuerza, la habilidad, la agilidad y el tiempo de hacer todo lo que necesitas. Pero si tú vas sin Dios, va a ser un día amargo, pesado, conflictivo. En vez de pensar tanto en lo que tienes que hacer, antes de levantarte, piensa en Dios lo que le vas a decir, cómo lo vas a exaltar, cómo le vas a agradecer. Ese era el secreto de David. Decía, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de los beneficios. Antes de entrar a la presencia de Dios, acuérdese todo lo que el Señor hizo ayer por usted.
cómo lo llevó, cómo lo trajo, cómo le dio provisión, cómo lo guardó, le dio salud, le dio paz, le dio descanso. Y dele gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios por eso. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mi amado, entienda que si usted no se acerca a Dios, por más empeño, por más ganas que le ponga, por más, perdónenme la expresión, por más berraquera que le ponga las cosas, no va a poder hacer muchas cosas. Pero si usted se acerca a Dios, Dios le va a dar la capacidad, le va a dar la gracia, le va a agilizar las cosas, le va a cortar el tiempo, le va a hacer todo, porque lo está colocando él en primer lugar. Usted tiene el anhelo en su corazón de amar y de cuidar a su esposa, de honrarla, de protegerla, de tratarla bien, porque eso está en el corazón de uno cuando uno está enamorado. Pero por estar separado de Dios, resultamos hiriendo a nuestras esposas. Les hablamos mal, las gritamos, menospreciamos su trabajo en la casa, y el trabajo de la casa es pesado. Y es el más mal pagado, el trabajo de la casa. Entonces, si usted no quiere cometer esos errores, acérquese a Dios, que Dios le va a hacer sensible a su compañera, a su compañero. Acérquese a Dios y usted va a poder dar buen fruto. ¿Sabe por qué no tenemos y no damos buen fruto? Porque no nos acercamos a Dios. Si tú no te acercas a Dios, no vas a tener palabras de consuelo, no vas a tener palabras de ánimo para nadie, ni para ti mismo, porque no está lleno de nada. Está lleno de las cosas del mundo. Problemas, violencia, guerras, pandemias, crisis, problemas allá, problemas acá. Pero cuando tú te acercas a Dios, tú te llenas de la presencia de Dios. Y Él te va a decir, no temas porque yo estoy contigo. Pero si tú no te llenas de Dios, tú sales solo a la intemperie. Es como venirse los que se están viniendo a través de la selva en pantaloneta y chanclas. ¿Será que sí puede llegar algún día aquí? ¿Con solo pantaloneta y chanclas? Difícilmente. ¿Cierto? Los que se vienen traen botas. Alguien me dijo por ahí, no sé quién, que están viajando con salchichones, porque el salchichón no se daña. El salchichón, los que no conocen, es como un encurtido, como una salchicha, pero más gruesa, es de Colombia, es como así de gruesa. Y vienen unas barritas así. Y eso es más bueno con pan francés. Se me hizo la boca agua, eso es bueno, eso es colombiano. Se lo recomiendo cuando vayan a Colombia. Es más, los rusos o los maestros de la cocción dicen, vamos a echarnos un colombo francés, o sea, una colombiana, un pan francés y una ración de... Eso es un almuerzo y bueno, con eso queda usted, echa hasta siesta con eso. Entonces, usted se prepara, cuando usted va de Dios, usted sale preparado, sale equipado, sale lleno de gozo, de paz, porque afuera de la puerta va a estar el mundo enfrentándote para darte problemas, dolores de cabeza. Otra cosa que tú consigues cuando te acercas a Dios cada mañana, confiadamente, cuando tú entiendes que el acercarte a Dios es lo mejor para ti, vas a tener compañía en las pruebas. Tú no vas a estar solo. Tú no vas a estar solo. Acompáñame, por favor, al libro de Isaías, capítulo 42, versículo 16. Y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no llanura. Estas cosas las haré y no los desampararé. Dios, porque nosotros somos ciegos, no lo conocemos todo. Tú no lo conoces todo, pero cuando tú sales de la presencia de Dios, el Señor te va a llevar por sitios que ni tú te imaginabas que podías pasar, cosas que tú creías que podías lograr. Dios te las va a permitir lograr, Dios te va a permitir alcanzar esa meta. Pero es Dios el que lo va a hacer en tu vida. Sin Dios, ni tú ni yo podemos hacer nada. En el mismo libro de Isaías, un capítulo posterior, en el 43, versículo 2 nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que el problema te va a llegar a la problema. El problema te va a llegar a la vida. La crisis va a llegar a tu puerta, la enfermedad va a llegar a tu cama, pero no vas a estar solo. Dios va a mullir tu lecho.
te va a hacer llevadera esa enfermedad, ese dolor, esa gripa, ese COVID, lo que sea. Dios te va a decir, tranquila, tranquilo, yo estoy contigo. Vas a estar en una crisis y usted dice, yo siento que me muero. Usted va a decir, este problema yo siento que me está quemando. Usted está en medio del horno, pero ahí está Dios contigo. La llama va a arder alrededor tuyo. Tú vas a ver las llamas, pero tú no te vas a quemar. La crisis, tú vas a decir, si el Señor no hace un milagro, yo me voy a morir. Pero tú no te vas a morir y el Señor va a hacer el milagro. Tú vas a ver que estás en una crisis terrible, que tú dices, Señor, si yo no consigo, si tú no me bendices para el pago de la renta, hoy a mediodía, Señor, me van a echar para la calle. El Señor va a hacer un milagro y va a hacer la provisión para tu casa. Porque hay cosas que en tus fuerzas no las vas a poder lograr. Por más que quieras, por más que te esfuerces, por más amistades que tenga, hay cosas que para el ser humano es imposible a menos que Dios interceda a favor tuyo. Si Dios no intercede a favor tuyo, mire, no hay nada que tú puedas hacer. Entonces tú no estás solo. Tú yendo, como dice el salmista, al acercarte a Dios el bien, tú vas a tener siempre una compañía. Él dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampará a tu alrededor y te defenderá. El ángel de Jehová va a estar al lado tuyo, al lado de tu esposa, al lado de tus hijos. Eso te va a dar paz. Porque tú sabes que estás trabajando donde estés, pero que tu esposa está bien en su trabajo o en su casa y que tus niños están bien donde estén, porque tú no vas a poder trabajar y cuidarlos a ellos a la vez. Y por estar trabajando y pensando en ellos, te cortas o haces mal el trabajo o cometes errores. Pero cuando tú has descansado en Dios, tú sabes que la compañía, el ángel de Jehová está al lado tuyo, pero también el ángel de Jehová está al lado de tus niños en el colegio. Porque en este colegio es terrorífico. A mí me daba temor cuando mandaba a mis hijos al colegio por las masacres. Yo todos los días oraba, Señor, yo te pido que ninguna arma forjada prospere contra nuestros hijos. Y esa tiene que ser su oración todos los días. Antes de que sus hijos salgan, ore, bendígalos, póngale la mano, Señor, ninguna arma forjada prosperará contra la vida de mis hijos, Señor. Hazlos invisibles a los ojos del enemigo. Y yo salía contento, ya, bendije a mis hijos y me iba tranquilo a trabajar. Ya mi hijo está en la universidad. Ya se puede defender. Sigo orando por él, pero ya descansado. Porque un niño, ¿cómo se va a defender de un loco armado? Un joven ya por lo menos tiene más fuerza para correr. Sí. Y el que es bien zancón, pues le va a rendir más. Amén. Tercero que tú consigues para ti cuando tú entiendes que el acercarse a Dios es el bien para tu vida. Él te va a librar del miedo. El mundo vive bajo pánico de miedo por lo que se está viviendo al día. ¿Quién no tuvo miedo en la época del COVID? Todos. Yo me acuerdo que antes del COVID uno estornudaba y salud, salud. En la época del COVID cualquier estornudaba y no quedaba uno. Iban en un bus y se botaban por la ventana. No, pasaba en un ascensor y todo. Uy, ¿ahora qué? Lo querían matar a uno. Pero cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú te llenas de Dios, cuando tú entiendes que lo mejor para ti es estar cerca de Dios, tú vas a ser libre del miedo. Dice la palabra en un salmo, en el Salmo 91, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuál es la vara y cuál es el callado? La palabra de Dios. Porque ella es la que te va a decir a mí, alíñate, ora, acércate a Dios, madruga para llegar a la iglesia, porque Dios es el más interesado. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú te acercas a Dios, lo primero que tú recibes, que eres libre del temor, del miedo. Tú no vas a tener miedo al día de mañana. No vas a tener temor a que llegue tu semana y no te vaya a alcanzar el dinero. Tú no vas a tener temor de que vas a recibir malas noticias de tu familia en el país tuyo. No vas a tener esas noticias. No te afanarás de que vayas a recibir malas noticias, sino que siempre estás confiado que siempre vas a recibir buenas noticias. De que el Señor ha colocado en ti espíritu de poder.
para hacer las cosas, para vencer las adversidades, para vencer la pereza, para vencer tus enemigos. Porque es que el enemigo tuyo no es el que tiene al lado, mírelo. Mírense, ella o él no es tu enemigo, porque tu enemigo son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Pero cuando usted es a Dios, Él le da poder para reprender todos los espíritus inmundos. El espíritu de enfermedad, de pobreza, de miseria, de locura, de chisme, de todo. Él te da ese poder, te da esa capacidad. Y aparte de eso, ¿qué? Te da amor para aprender a amar a tus semejantes, a tus enemigos, para orar por tus enemigos. Dios te da eso. Cuando tú vas y lloras, el Señor quita la tristeza, el dolor de tu corazón y te lo llena de amor para que tú puedas orar por esa persona que te defraudó. Para que tú puedas orar por aquel que te robó, por aquel que te burló de ti. Y tú puedas orar, Señor, bendícelo, ayúdalo, Señor, porque Él está en tinieblas. Porque Él no está cerca de ti, Señor. Pero yo que estoy cerca de ti y he entendido que lo mejor para mí es acercarme a ti, Señor, yo te pido que la bendigas, que lo ayudes. Eso Dios te da a ti. No estás solo, que tu oración va a ser respondida, que tu oración va a ser escuchada, porque cuando tú estás en la presencia de Dios, la presencia de Dios te acompaña. Es como la nube. La presencia de Dios estaba sobre el pueblo de Israel de día, en una nube, guardándolos del sol. Y en la noche era una columna de fuego que los iluminaba, los calentaba. Jamás estuvieron solos. Y así te pasa a ti. Si tú te acercas a Dios todos los días, jamás vas a estar solo. No te estoy diciendo que tienes que orar 2 horas al día, pero 5, 10, 15 minutos y tú te vas a dar cuenta que esos 5, 10, 15 minuticos cada día van a ser más corticos para ti. Si no, yo necesito más. Esto es tan bueno que yo no, con 15 no me voy a levantar más temprano porque me siento bien, siento paz. Veo cambio en mi vida, veo cambio en mi carácter, veo cambio en mi manera de pensar. Definitivamente el acercarme a Dios es el bien. Definitivamente cada vez que me acerco a Dios, mejor me va. Y tú vas a notar que el día que no ores, el día se te va a hacer pesado. Vas a tener los mismos problemas que has tenido todos los días, pero se te van a hacer más difíciles resolverlos. Vas a tener las mismas dificultades, pero te va a costar más avanzar. Pero cuando tú oras, avanzas. Amén. Entonces, primero, nos proporciona descanso. Segundo, tenemos siempre acompañar las pruebas. Y tercero, nos liberta del miedo. Hebreos 13:6 nos dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vea qué promesa tan hermosa. Tú puedes decir, de manera que el Señor está conmigo y no temeré de nada. De nada, tú eres libre del miedo porque tú sabes que Dios es como un gigante al lado tuyo. Cuando tú no estás cerca de Dios, ¿sabe qué ves tú? Agigantado tus problemas. El problema que es cualquier cosa lo ves un gigante, como una montaña. Y a Dios lo ves como un grano de mostaza. Me gusta mucho una historia de un día que un niño iba con el papá por el campo y vieron un avión. Le dijo el niño, papá, ¿qué es eso? Le dijo, es un avión tan pequeñito. Sí, me dijo. Y el papá lo llevó el otro día al aeropuerto y vio los aviones. Papá, ¿eso es un avión? Sí, me dijo, lo que pasa es que cuando estaban tan, por estar altos, por estar lejos se ven pequeños, pero en realidad es grande. Así nos pasan otros. Dios no es pequeño. El Dios tuyo y el Dios mío no es pequeño. Él es grande, poderoso y todo lo que ha querido lo ha hecho. Lo que pasa es que por estar lejos de Él se nos hace pequeño. Pero cuando tú te acercas, tú te das cuenta que Dios es lo suficientemente poderoso para sustentarte a ti, a tu familia y a toda la humanidad. Amén. Cuarto y último tema, ya voy terminando. Nos da propósito. O sea, entendemos para qué hemos sido llamados. Moisés no entendió el propósito sino hasta que se acercó a Dios. Cuando él se despojó de todos sus argumentos, cuando él se despojó de las disculpas, de sus frustraciones, porque vivió 40 años frustrado, porque pasó de ser casi faraón a estar detrás de unas ovejas que no eran de él. Y cuando él se despojó de sus miedos, de sus temores, de su culpabilidad, de sus errores, pudo entender el propósito para su vida. Cuando usted se acerca a Dios, usted entiende el propósito. Señor, tú me trajiste para algo en esta tierra. Porque si tú no hubieras querido, tú cierras la puerta y yo no entro aquí ni en avión. Llega el avión y se devuelve. No hay pistas.
otra vez para Venezuela o para Colombia, para donde hemos venido. Pero cuando Dios tiene propósito, Dios abre las puertas, Dios abre las ventanas. Es increíble. Cuando a mí me entregaron la visa en Colombia es un problema para que le den la visa, como en todo país. Pero el día que fuimos, nos la dieron rapidito. Rapidito, no nos pidieron papeles ni nada. Bienvenido a la United States. Eso fue un viernes y el martes ya tenemos tiquetes aéreos para viajar. Todo salió de acá, cuando hay un propósito de Dios. Cuando no hay propósito de Dios es una lucha, una pelea, un obstáculo, una limitación, un problema. Pero cuando tú te acercas a Dios, tú ves el propósito y tú empiezas a caminar en el propósito de Dios y Dios hace. Dios bendice, Dios provea, Dios abre las puertas, Dios te da gracia, Dios te prospera, Dios te levanta, Dios te respalda. Porque Él quiere que tú seas algo útil en sus manos. Todos estamos aquí para hacer algo útil. Y lo más útil, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Ganar nuestra familia para Cristo. Que nuestros hijos desde pequeños aprendan a amar a Dios. Porque tal vez nosotros no conocimos a Dios en nuestra infancia. Y por eso nos fue mal. A mí me fue muy mal en mi infancia porque no conocía al Dios verdadero. Yo lo vine a conocer ya siendo adulto. Y yo a rato me pregunto, si hubiera conocido a Dios de pequeño, seguramente me hubiera evitado tantos problemas, tantas lágrimas. Porque lloré mucho. Yo tuve una infancia y una adolescencia muy, muy, muy conflictiva. Me metí en muchos problemas. ¿Por qué? Porque desde pequeño no me llevaron a conocer a Dios. Y cuando no llevamos a los niños desde pequeños a conocer a Dios, en la adolescencia, en la juventud, la cabeza se nos convierte en un arroz con mango. Porque pensamos que no tenemos límites, que no hay nadie que nos vigile y hacemos las cosas que hacemos. Pero cuando pequeños nos enseñan que Dios está observando, pensamos para actuar. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Impresionante palabra. Dios está ungiendo su iglesia para ir por esa multitud que se está perdiendo. Amados, en la subdivisión donde usted vive, hay gente que está viviendo en tinieblas peores que las que ustedes vivían. Y nosotros muchas veces decimos, no, que la vida me ha tocado durísimo, terrible. No, hay gente que está peor que lo que usted vivió, de lo que yo viví. Pero Dios quiere usarte a ti para ir a libertar a esos cautivos. El Señor le tocó sacar de palacio a Moisés, llevarlo a una pobreza casi absoluta para que él se diera cuenta de la necesidad que realmente estaban viviendo sus pueblos. Pero que él no lo podía hacer en sus fuerzas, sino en el poder de Dios. Porque cuando Moisés volvió a libertar al pueblo de Egipto, iba lleno de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, llenarnos cada día para que donde tú llegues, donde tú coloques la planta de tus pies, el enemigo salga huyendo. Para que cuando tú abras tu boca, tú sanes al enfermo. Para que donde tú coloques tu mano, tú libertes al cautivo. Para eso Dios te está empoderando, para eso Dios está capacitando a la iglesia. Por eso el gran mandamiento, la gran comisión que el Señor le dio a la iglesia dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y yo me preguntaba cuando estaba en Colombia, Señor, ¿cuándo voy a ir a la China si no sé hablar chino? Y vine a encontrarme que aquí en Estados Unidos hay gente de todo el mundo. De todo el mundo hay colonia en este país. Entonces, aquí no tenemos disculpa para decirle, Señor, ¿cuándo voy a ir a Italia? Aquí hay italianos. Señor, ¿cuándo voy a ir a la China? Aquí hay chinos. De todos. Entonces, usted y yo somos unos privilegiados de estar aquí. Usted y yo, en este momento, somos el pueblo de Dios que le está esperando ir a salvar a la humanidad. Cristo viene pronto. Cristo está a menos de lo que usted y yo nos imaginamos. Israel, que es el reloj profético para la humanidad, está siendo atacados, o sea, estamos viendo lo que está pasando. No estoy alarmándolos, no los estoy... la finalidad de esta palabra no es asustarlos, pero sí es concientizarlos, hermano. Es tiempo de que nos volvamos a Dios de corazón, de que entendamos de como pueblo, porque usted y yo somos un pueblo, somos una sola nación, usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Usted jamás va a ver una pierna por ahí andando sola.
usted hace parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando usted viene a orar temprano, usted se está involucrando, está siendo partícipe del cuerpo de Dios. Le está diciendo, Señor, no sé qué hacer, pero aquí vengo. ¿Para qué te soy útil? ¿En qué me puedes usar, Señor? Pero si tú no vienes, si tú no oras, si todavía no has entendido que el acercarnos a Dios es lo mejor que nos puede pasar, entonces, ¿cuándo lo vamos a aprender? Que cuando venimos, como dice aquí el Salmo 77, en el versículo 17, que hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que nosotros venimos aquí, es que comprendemos cuál va a ser el fin de nuestra familia si no les hablamos de Cristo. ¿Cuál va a ser el fin de nuestros compañeros de trabajo, de nuestras amistades, de nuestra familia que está en Colombia, en Venezuela, en Honduras, en Guatemala? ¿Cuál va a ser el fin de ellos si no se acercan a Dios? Y si usted no les da testimonio, si usted solamente lo llama a decirle, no, compré carro, no, estuve en Miami, me fui para las playas, estuve en Nueva York. Es bueno que pase, es bueno que vaya de vacaciones, pero cuando lo llame, hábleles de Cristo, motívelos a ir a la iglesia, acérquese a Cristo, lea la Biblia. ¿Sabe qué nos dice la palabra? Hasta que no leemos la palabra, no vamos a entender la palabra de Dios y encontraré la verdad y la verdad los hará libre. Nuestras familias en nuestro país están en la idolatría porque no leen la Biblia. El católico no le enseñan a leer la Biblia. Usted aconséjele, regálele, en vez de regalarle la colonia, en vez de regalarle los zapatos, regálele una Biblia. Esto le va a salvar la vida a la persona, porque a la colonia se le va a acabar. Los zapatos se le van a acabar si es que no se los roban por allá. Pero una Biblia le va a salvar la vida a esa persona. Y cuando usted le regala una Biblia a una persona, usted le está salvando la vida a él y a su descendencia. Motive a su familia a leer la Biblia. Se aboca de Dios en este plan, en este país, se aboca de Dios. Háblele de Dios a la humanidad. Invite a la gente a la iglesia. Ayer estuvimos haciendo una campaña de evangelización en las subdivisiones donde nosotros vivimos, en los Station Hayes y en los Champions Green. ¿Y cómo se llaman nosotros? Todos esos son los Champions, todo eso. En los Belmont, todo eso estuvimos allá. Estuvimos llevando unos tratados para hablar a la gente de Cristo. Nosotros, como pastores, estamos preocupados de la cantidad de gente hispana que hay aquí que no conoce de Cristo. Que anoche están perdiéndose con el licor, perdiéndose tras la droga, haciendo cosas indebidas, alejándose más de Dios. Por eso necesitamos orar, que Dios cambie nuestro corazón y veamos, no son familiares míos, no los conozco, pero son hijos de Dios, que necesitan conocer de Dios. Son gente que si no se arrepienten, va a venir Cristo por nosotros y ellos se van a quedar aquí. Y si ahorita está feo, va a estar peor cuando parta la iglesia para el cielo. Por eso entendamos el propósito. Si tú te acercas a Dios, vas a entender el propósito, vas a entender para qué Dios te trajo a este mundo y por qué tú estás vivo hasta aquí. A mí me hicieron un atentado, tengo un tiro en el pecho, la bala la tengo aquí en la espalda, me ha dado COVID, he estado 2 veces con diagnóstico de muerte y estoy aquí. Le digo, Señor, ¿para qué me tienes? A rato yo le digo, como le decía a David, Señor, ¿qué soy yo para que tengas de mi memoria? ¿Sabes qué me dice? Necesito que prediques, necesito que anuncies el reino. No es que yo quiera, sino que es un deber que tengo para con Dios. Porque yo me canso igual que ustedes. Yo me enfermo igual que ustedes. Yo trabajo igual que ustedes. Nada sabrosa veía el pastor que no hace nada. No, yo trabajo y trabajo duro. Pero ustedes me ven aquí todos los domingos, 8:30 de la mañana, con mis debilidades. Le digo, Señor, lo mejor para mí es acercarme a ti. Y salgo de orar y me levanto lleno de la presencia. Hay días que me subo aquí que no sé ni qué decirles a ustedes, pero Dios me llena y me da la fuerza, me da la sabiduría. Porque ¿qué le estoy diciendo a Dios? Señor, aquí estoy, no tengo nada, todo lo que tú me des es para el bien de alguno. Amén. Conclusión. Juan 15:5, porque separados de Dios nada podéis hacer. Eso le dijo el Señor Jesucristo. Mire, mi amado, no importa lo que tú hayas estudiado, gloria a Dios por lo que son ingenieros, arquitectos, médicos, abogados, los que tienen empresas, gloria a Dios, el Señor los prospere y crezcan y no tengan uno, sino 4 y 5 empresas. Pero usted separado de Dios no puede hacer nada. Hará dinero y mucho dinero, pero no va a tener paz, no va a tener hogar, no va a tener hijos. Dinero. El dinero no se la va a poder llevar. La casa no se la va a poder llevar.
Pero si usted tiene a Dios, lo tiene todo, así no tenga nada. Este país donde abunda tanto dinero, hay una ausencia y una falencia de Dios impresionante. No nos dejemos contaminar por las costumbres de este país. En nuestro país íbamos a la iglesia seguido, 4 o 5 veces a la semana, y aquí es casi un domingo, cada 3 meses, cada 2 meses. Que eso no sea así. Vámonos a Dios de corazón, entendamos que separados de Dios nada podemos hacer, que lo mejor para usted es acercarse a Dios cada mañana, cada 8 días, venga con ganas, Señor, háblame, Señor, reargúyeme, corrígeme, porque para eso es la palabra. Busquen 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5, si no estoy mal. Se lo leo. Que toda la escritura es útil. ¿Dónde es que está? ¿Cuál es ese? 3:5. La segunda, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. 3:5. No, 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 no. Aquí está, no, es 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir y corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente preparado para toda buena obra. Lea la palabra, hermano. Léala. Usted tal vez no la entienda en el principio, pero léala. Va a pasar un mes que no la va a entender, pero va a llegar el día en que su mente se le va a abrir, se le va a quitar esa nubosidad, se le va a quitar esa pesadez mental y usted va a empezar a entender. Y usted va a decir, Señor, gracias por iluminarme, porque la luz, la palabra es luz para tu vida. El mundo está como está porque estamos en tinieblas o estábamos en tinieblas. Cuando usted se acerca a Dios, lo primero que le hace es iluminar tu vida. Hacerte ver el desorden que había en tu vida. Porque cuando usted está en oscura, usted no sabe cuál es el desorden. Sabe que está oscura y piensa que está viviendo bien. Pero cuando Dios lo ilumina, se da cuenta, wow, un desorden terrible trae la oscuridad. Y Dios no quiere ni desea que ni tú ni yo vivamos en desorden, sino que haya luz, y habiendo luz hay orden, porque Dios se mueve en el orden. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando creó el cielo y la tierra? Hizo la luz. Y él vio el desorden y empezó a organizar. Separó las aguas de la tierra y empezó a hacer lo que tenía que hacer. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios. Yo no sé qué hay en su corazón, yo no sé cuál es lo que usted entendió hoy, pero sí pídele a Dios que se lo quite.